Saludos, mi nombre es Jamie Rodríguez, participante de la maestría en orientación de la conducta del Centro Psiquiátrico, Psicológico y Sexológico de Venezuela, y a continuación les voy a exponer un video donde menciono los representantes más influyentes en lo que ha sido la teoría de las corrientes conductistas, las cuales persiguen demostrar que la conducta del ser humano puede ser estudiada en el ambiente externo, es decir, que la conducta es observable, plenamente observable, y que existen variables en las que se pueden medir. Y con el propósito de suprimir lo que es el método de la introspección, donde el ser humano subjetivamente no puede ser estudiado. Mi nombre es Jamie Rodríguez, participante de la maestría en orientación de la conducta del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela, y en esta oportunidad les voy a hablar sobre lo que son las corrientes. Es importante saber que el conductismo aparece a mediados de 1910-1920 como reacción frente a la psicología de la introspección. Los defensores de esta teoría piensan que es necesario cambiar el objeto de estudio en lugar de la conciencia, y este debería ser pues la conducta observable. Pues uno de los objetivos principales que se persigue con el conductismo es hacer de la psicología una ciencia natural, y como tal debería de tener métodos que permitan observar y medir variables. Pues las bases epistemológicas del conductismo están en el empirismo, ya que se considera que el conocimiento es una copia de la realidad. Por otro lado, según esta teoría, el hombre es una tabula rasa en la cual se imprimen los datos de la realidad, y el conductismo es una corriente de la psicología que defiende el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar lo que es el comportamiento observable, es decir, la conducta. Bien, su fundamento teórico está basado en que es un estímulo, le sigue una respuesta, y está siendo el resultado de la interacción entre el organismo que recibe el estímulo y el medio ambiente. Pues ya lo veremos representado a continuación por los siguientes, por los siguientes teóricos. Comenzamos con Edward Lee Thorndike, es psicólogo y pedagogo estadounidense, es considerado un antecesor de la psicología conductista. Nació en 1874 en una familia protestante de confesión metodista. Su padre era pastor de una de estas iglesias e hizo una de las disciplinas de la austeridad el signo de los primeros años de su vida. Ingresó en la Universidad de Connecticut, donde se graduó en 1895. Pasó luego a la Universidad de Harvard, donde tuvo como maestro a William James. Más tarde se consideró padre de la psicología educativa moderna y usó en un principio a niños como base de sus estudios. Después descubrió que el aprendizaje de los adultos decrece muy poco con la edad, por ello optó por trabajar con ellos usando grupos de discusión, películas, apoyos audiovisuales, estudio de casos, entre otros, y muere el 9 de agosto de 1949. Entre sus publicaciones, pues allí se tiene la más importante. La base de su teoría, pues realizó su trabajo con varias especies, pollos, gatos, peces y monos, y también con seres humanos, utilizando una variedad de situaciones experimentales controladas. Valoró el significado de las curvas de aprendizaje, las condiciones que pueden afectarlas y las leyes básicas que constituyen dicho aprendizaje, como son la ley del ejercicio, la ley del efecto y la ley de la disponibilidad. Estableció un marco teórico explicativo de la naturaleza del aprendizaje, considerada como un conjunto de asociaciones existentes entre estímulos y respuestas proporcionadas por un material experimental. Finalmente, impulsó diferentes trabajos relacionados con la medida de la capacidad intelectual y el rendimiento de los niños en edad escolar mediante la estandarización de un cierto número de test. Thorndike desarrolla la primera teoría formalmente elaborada, el conexionismo. Según él, el aprendizaje más elemental de los animales se llevó a cabo por ensayo y error y mediante asociaciones y conexiones entre estímulos y respuestas, y así formula las leyes que los regulan, con las que mencioné anteriormente. Pues su teoría conductual argumenta que el aprendizaje es un proceso gradual de ensayo y de error, y que el aprendizaje no es más que una conexión de estímulos-respuestas, una asociación entre las sensaciones que los organismos reciben y los impulsos a la acción que éstas desencadenan. De acuerdo con Thorndike, hay dos tipos de aprendizaje: el condicionamiento clásico, que existe en aprender la relación entre sí de varios sucesos del entorno, y el condicionamiento instrumental, que consiste en aprender la relación entre varios eventos contextuales y el comportamiento. Entre sus obras, continuamos con George Watson,
Nació el 9 de enero de 1878 en Greenville, Carolina del Sur. Falleció el 25 de septiembre de 1958 en Nueva York. Fue de nacionalidad estadounidense. Estudió el conductismo, el reflejo condicionado y el aprendizaje. Su alma mater fue la Universidad de Chicago, conocido como el fundador del conductismo. Watson es conocido como el padre del condicionamiento clásico. Admitía la existencia de los instintos y las emociones innatas. Los aportes más importantes a esta teoría es que el objeto de estudio de la psicología es la conducta observable, que la conducta es la actividad del organismo en su conjunto, que tanto las funciones fisiológicas como el comportamiento son actividades de estructuras físicas tales que pueden ser estudiadas por los métodos objetivos y rigurosos de las ciencias naturales, y que en su expresión, por ser método subjetivo, carece de validez científica. Entre las obras más importantes, pues creó el documento que describe la relación entre la mielinización cerebral y la capacidad de aprendizaje en ratas a lo largo de su desarrollo biológico. Entre los aportes, pues desarrolló el conductismo, que hoy constituye una de las principales corrientes psicológicas y que se emplea en muchas terapias con un alto grado de efectividad. En 1912 publica el artículo La psicología desde el punto de vista conductista. El conductismo pone énfasis sobre la conducta observable, tanto humana como animal. En su opinión, el análisis de la conducta y las relaciones era el único método objetivo para conseguir la penetración de las acciones humanas y extrapolar el método propio de las ciencias naturales. Realizó un experimento para demostrar sus teorías acerca del condicionamiento de la reacción de miedo de un niño de apenas 11 meses de edad, que ha pasado a la historia denominada el pequeño Albert, donde pretendía demostrar cómo podía condicionar la reacción de miedo de Albert hacia una rata blanca. Luego tenemos a Iván Pavlov, que es fisiólogo y psicólogo ruso. Cursó estudios de teología y abandonó para ingresar en la Universidad de San Petersburgo y estudiar medicina y química. Una vez doctorado, admitió sus conocimientos en Alemania, donde se especializó en fisiología intestinal y el sistema circulatorio. Sentó plaza de profesor de fisiología en la Academia Médica Imperial. Los experimentos de Pavlov se realizaron con perros. El experimento consistió en condicionar, hacer sonar una campana que no producía respuesta alguna al perro, colocar comida frente al perro hacía que éste comenzara a babear. Durante el condicionamiento con el sonido de la campana, esta se hacía sonar minutos antes de colocar el alimento frente al perro. Y después del condicionamiento, con solo escuchar el sonido de la campana, el perro comenzaba a salivar. Bien, así se creó una teoría mediante un precondicionamiento, un condicionamiento y un postcondicionamiento. Entonces, para él el condicionamiento clásico es el proceso mediante el cual se logra una respuesta a través de un estímulo determinado. Finalmente, Pavlov recibió el premio Nobel por sus trabajos sobre las bases nerviosas y ganglionares. Descubrió los principios del condicionamiento basado en asociación, como lo expliqué. Y los aportes a la educación, pues en los procesos de condicionamiento en el aprendizaje, el educador puede comprender ciertas conductas y actitudes de los educandos, y de acuerdo a la relación enseñanza-aprendizaje se puede modelar acción de manera que el aprendizaje sea más efectivo. Tenemos otro autor, Edward Ray Gurry. Gurry nació y creció en Lincoln, Nebraska, después de terminar la secundaria. Asistió a la Universidad de Nebraska, donde obtuvo su licenciatura en matemáticas. Allí permaneció para obtener su maestría en fisiología. Gurry dio clases de matemática en diversas secundarias, mientras estudiaba su doctorado en filosofía de la Universidad de Pensilvania. Fue instructor del departamento de fisiología de la Universidad de Washington y después de 5 años se cambió al departamento de psicología, donde permaneció el resto de su carrera. Gurry tenía 33 años cuando se dedicó a abrazar la psicología. Fue el ganador de la segunda medalla de oro otorgada por la Asociación Americana de Psicología por una vida plena de contribuciones a la psicología. Posteriormente se convirtió en decano de estudios de graduados en la Universidad de Washington. Actualmente el departamento de psicología de la universidad se encuentra en un edificio denominado Gurry Hall. Finalmente el doctor Gurry hizo contribuciones a la filosofía de la ciencia, la psicología normal, la psicología social, la psicología educativa y en las teorías del aprendizaje.
Creó lo que es el aprendizaje por contigüidad. El experimento que realizó fue con gatos en una caja especial. El aprendizaje para él es un proceso de asociación. La metodología, pues colocó gatos en una jaula para que tocara una palanca y comiera salmón. Los resultados, el gato hacía unos movimientos hasta que encontraba la forma de salir de la jaula en aproximadamente 15 minutos. Y el método de la fatiga es representar los estímulos cuando otros elementos inhiben la situación a las respuestas indeseadas. Pues sus aportes: modificar la conducta, el aprendizaje y en el rol como facilitador proporciona formas continuas, nuevas situaciones estimulantes para asociar y que ocurra un nuevo aprendizaje. De esta manera contribuyó el concepto teoría y práctica, no son un mundo separado, sino que funcionan ambas. Luego tenemos a Carl Leonard Hall. Fue un psicólogo influyente estadounidense que se propuso comprender el aprendizaje y la motivación a través de leyes científicas de comportamiento. Obtuvo su licenciatura en la Universidad de Michigan y se doctoró en la Universidad de Wisconsin. Llevó a cabo investigaciones con las que demostró que sus teorías podían predecir y controlar el comportamiento. También es importante saber que el modelo de Hall está apoyado en términos evolutivos. Los organismos sufren privación, la privación crea necesidades y las necesidades activan pulsiones. Es decir, muy influenciado a lo que es la teoría de psicoanálisis. Pues el comportamiento es dirigido a metas y a alcanzar metas tiene valor para la supervivencia. Fallece en New Haven en 1952. La teoría de Hall es reconocida como conductista mecanicista de modo intencional, evita toda referencia a la conciencia. Su concepto central es el hábito. Hall entendió el aprendizaje como un medio que sirve a los organismos para adaptarse a sus ambientes con el fin de sobrevivir. Hall formula postulados los cuales se llevan a experimentación para la comprobación y validación. Sus variables participantes, o mejor llamadas variables intervinientes, son las inferencias que hacía acerca de los sucesos que ocurrían dentro del organismo. En la fórmula paradigmática del reflejo existen solo dos elementos, el estímulo y la respuesta. La conducta para él entonces es cuestión de estímulos y respuestas, y el objetivo de su trabajo era predecir las variables dependientes a partir de la participación de las variables independientes, introduciendo en este juego las variables intervinientes. Pues el aporte depende de la continuidad de los estímulos y las respuestas y cercanamente asociados al reforzamiento. Esto es esencialmente una nueva exposición de la ley de efecto de Thorndike con la recompensa especificada en términos de la reducción de la necesidad. El curso de aprendizaje descrito por una simple función del crecimiento. Aplicaciones. Bueno, más adelante tendremos más. Vamos con Burroughs Frederick Skinner. Skinner es un psicólogo estadounidense nacido en Pensilvania y formado en la Universidad de Harvard. Skinner llegó a ser el principal representante del conductismo en su país. Forma la escuela que pretende explicar el comportamiento animal en términos de respuesta a diferentes estímulos. El método de Skinner parte de la evidencia empírica para luego contrastarla con la teoría, generalizando los resultados. Es enfático al afirmar que solo se ocupa de la conducta observable, rechazando cualquier método de investigación que no sea la base observable sensorial. Bien, como les decía, él formula la teoría del condicionamiento operante, que para él es la capacidad de instaurar, modificar, eliminar conductas indeseables y para instaurar otras deseables. A través de ello crea ambientes conductuales apropiados a la situación de aprendizaje mediante el apropiado uso de refuerzo, castigo y moldeamiento. Como les decía allí, la forma de aprendizaje en donde se utilizan las conductas voluntarias es la ley de causa-efecto y tiene que ver con el desarrollo de nuevas conductas en función de sus consecuencias. Los tipos de condicionamiento operante son el moldeamiento, el reforzador y el castigo. Los aportes del condicionamiento operante: la conducta humana es producto del reforzamiento operante. Los tipos de reforzadores pueden ser positivos y negativos, que llegan a la extinción. Luego tenemos a Edward Tolman. Edward Tolman, psicólogo estadounidense, nació en West Newton, Massachusetts. Estudió en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Su teoría y descripción conductista se le llama teoría del signo, de la gestal o de la expectativa. Muestra una concepción sistemática de la conducta donde establece que esta misma depende de una diversidad de factores que son independientes entre sí, como lo son la genética, la maduración y los estímulos ambientales que influyen en él. Tolman decía que la conducta está dirigida por metas, basándose en las observaciones de que la conducta se organiza alrededor de iniciativas de consecución de metas.
Por ello, usaba los términos cognición y expectativa de forma intercambiable en el sentido de que la cognición o conocimiento era la base de una expectativa, según la que una meta ambiental particular podía satisfacer una exigencia corporal. Las expectativas son unidades de conocimiento almacenadas en memoria y son activadas por acontecimientos biológicamente significativos. Así que estas se dan por la repetición de secuencias ambientales. Según este teórico, el aprendizaje que adoptó una perspectiva cognitiva, las principales teorías eran los conceptos de estímulo y respuesta, pero él proponía que la cognición eran las variables intervinientes entre estímulo y respuesta. Así que los conceptos más sobresalientes en su teoría son la meta y la expectativa. Luego tenemos a Julian Rother, psicólogo estadounidense considerado uno de los principales teóricos del aprendizaje social, una de las variedades de la psicología conductista. Asimismo fue reconocido por sus aportes en la construcción de una teoría sobre la personalidad desde el punto de vista conductual. También cabe señalar que su trabajo influyó sobre la posterior configuración del modelo conductual cognitivo. Rother nació en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, en 1916, siendo hijo de inmigrantes hebreos. Hizo su doctorado en 1941 y se convirtió en asesor del ejército estadounidense. Su obra principal, El aprendizaje social y psicología clínica, fue publicada en 1954. Bien. Sus aportes, como les decía, contribución a la teoría del aprendizaje social. Esta nace en el ámbito clínico, intenta proponer una teoría tanto para el psicólogo clínico como para el académico. Destaca el hecho de que los modos de comportarse se aprenden en situaciones sociales unidas a sus necesidades, que a su vez necesitan la valoración de otras personas. El aprendizaje humano es el resultado de relaciones sociales y determinado por expectativas. Es importante saber que John Dollard nació en Wisconsin y enseñó antropología, sociología y psicología por un año en la Universidad de Yale, convirtiéndose en profesor emérito. Realizó su licenciatura en la Universidad de Wisconsin y su posgrado en sociología en la Universidad de Chicago, donde recibió su doctorado en 1931. Estudió psicoanálisis en el Instituto de Berlín y murió en 1980. Por su parte, Miller nació en Wisconsin. Recibió una licenciatura en psicología en la Universidad de Washington, realiza su maestría y obtiene su doctorado en la Universidad de Yale, estudió psicoanálisis también y fundó el Laboratorio de Psicología Fisiológica de la Universidad Rockefeller de Nueva York. Se unió al cuerpo, Miller se unió al cuerpo docente del Instituto de Relaciones Humanas en la Universidad de Yale, donde colaboró con Dollard en los libros La frustración y la agresión y el aprendizaje social y la limitación. Esos trabajos exploraron la reconceptualización de las introspecciones psicoanalíticas desde la teoría del aprendizaje. Según Dollard y Miller, la personalidad se constituye en función de un elemento esencial que es el hábito, asociado entre un estímulo y una respuesta y asociado con las pulsiones primarias y secundarias. De allí el origen de la psicoanálisis y las jerarquías de respuesta que constituyen las estructuras individuales. La teoría de Dollard y Miller ha sido exitosa para predecir la conducta de animales simples de laboratorio bajo condiciones controladas. Entonces, el punto más importante de su teoría es la creación del hábito. El aporte más importante es la represión de las pulsiones, que son los principios de su teoría. Así el razonamiento se da bajo condiciones socialmente reguladas. Habla de una psicosis transitoria del infante, la cual se resuelve al lograr el dominio de sus pulsiones a las exigencias culturales. Se asoman residuos de la teoría freudiana al reconocer que son las experiencias en la infancia las que tienen impacto en la conducta. Luego tenemos a Albert Ellis, nace en Pittsburgh y muere en Manhattan en el 2007. Nació en el seno de una familia judía, vivió una infancia con escaso contacto con los padres y era un niño muy enfermizo. Se licenció en la Universidad de Nueva York. Comenzó estudios de psicología clínica en la Universidad de Columbia y de allí también realizó su doctorado. En enero de 1953 abandonó el psicoanálisis y empezó a referirse a sí mismo como un terapeuta racional. Comenzó a desarrollar una nueva fórmula de psicoterapia más activa y directiva que requería que el terapeuta ayudase al cliente a entender que su filosofía personal contenía creencias que crean dolores emocionales. De allí que es el creador de la terapia racional emotiva y su método terapéutico intenta descubrir las irracionalidades de nuestros pensamientos y con ello sanar las emociones dolorosas, dramatizadas y exageradas que son consecuencias de los esquemas mentales distorsionados.
Él parte de la hipótesis de que no son los acontecimientos los que nos generan los estados emocionales, sino la manera de interpretarlos. No es quien genera, sino ve. Por tanto, si somos capaces de cambiar nuestros esquemas mentales, seremos capaces de generar nuevos estados emocionales menos dolorosos y más acordes con la realidad, por tanto más racionales y reales. Luego tenemos a Aaron Beck, presidente del Institute for Cognitive Therapy and Research y profesor de psiquiatría en la Universidad de Pensilvania. Se graduó en la Universidad de Brown, en la Escuela de Medicina de Yale en 1946. En la década de 1960, Beck desarrolló el sistema de psicoterapia llamada terapia cognitiva. Durante su niñez, Beck sufrió una enfermedad grave causada por una infección en un brazo. Sin embargo, aprendió cómo afrontar cognitivamente sus miedos y problemas, siendo lo que inspiró en años posteriores su terapia. Crea una gran cantidad de obras en las que se señalan a continuación algunas. El aporte de Aaron se centra básicamente en pensamientos automáticos y en las distorsiones cognitivas. La idea principal de la terapia cognitiva es que las personas sufren por la interpretación que realizan de los sucesos y no por estos en sí mismos. El modelo de Beck y también el de Ellis son una parte importante en las estrategias que se emplean dentro de la terapia cognitivo-conductual, pues a través de la reestructuración cognitiva, un individuo es capaz de modificar el modo de interpretación y valoración subjetiva de los hechos y de las situaciones que vive, y de esta manera se estimula a este para que altere los esquemas de pensamiento desordenado y se vea a sí mismo al mundo de forma más realista y adaptativa. Bien, luego seguimos con la teoría de la Gestalt, representada por Wertheimer, Kafka, Kuller y Carl Lewis. El trabajo principal de Wertheimer sobre la visión entroboscópica, en la cual estableció los principios y las leyes de la psicología de la estructura, rechazaba la psicología de los elementos y subrayaba la importancia de la forma y de la totalidad por encima de los elementos componentes. Este concepto integrador supera el campo de la percepción para ser aplicado a todos los campos de la psicología, trasladada al de la fisiología, a la lingüística, cubriendo todas las áreas de la ciencia. En 1933 se afincó en Estados Unidos, donde enseñó en Nueva Escuela para Investigación Social. En la ciudad de Nueva York, después de trabajar en la Universidad de Frankfurt y Berlín, se trasladó a Nueva York, donde se especializó en el estudio de los fenómenos de la percepción y el aprendizaje. Inició junto con Kuller y Kafka la psicología de la Gestalt, con quienes estudió el efecto del movimiento aparente de imágenes generadas por el taquitoscopio, al que bautizó como fenómeno phi. Entre sus obras destacan 3 contribuciones a la teoría de la Gestalt y pensamiento productivo. Fallece el 12 de octubre de 1943 en Nueva York. Así, dentro de la teoría de la Gestalt se han formulado leyes que explican los principios con los que van dependiendo del contexto en el que nos encontramos, percibimos cosas y no otras. Estas son las leyes de la Gestalt, que fueron propuestas por un inicio por el psicólogo Mark Wertheimer, cuyas ideas fueron desarrolladas y reforzadas por Wolfgang Kuller en la imagen y, como se muestra en la imagen, y Kurt Kafka. Las leyes de la teoría de la Gestalt son la figura del fondo, ley de la continuidad, ley de la proximidad, ley de la similitud, ley del cierre y ley de la completación. Luego tenemos a Carl Lewis. Carl Lewis también participante de lo que es la teoría de la Gestalt. Berlin se interesó en las investigaciones de la psicología de los grupos y las relaciones interpersonales y estudió medicina y biología en Múnich y se doctoró en filosofía de la Universidad de Berlín. Lewin abandonó Iowa y se marchó al Instituto de Tecnología de Massachusetts, estableciendo el Centro de Investigaciones para la Dinámica de los Grupos. Su teoría es reconocido como el fundador de la psicología social moderna, contribuyó al desarrollo de la psicología de la Gestalt de manera significativa y estudió en los grupos el concepto de distancia social. Es importante también saber que dio su contribución lo que es la investigación-acción, donde defendía la investigación básica resaltando la aplicación práctica. La teoría del campo, formulada por Lewin, afirma que las variaciones individuales de comportamiento humano con relación a la norma son condicionadas por la tensión entre las percepciones que el individuo tiene de sí mismo y del ambiente psicológico en el que se sitúa el espacio vital. Parte de un enfoque gestaltista ortodoxo, tomando en consideración la situación total del individuo, su espacio vital, que es psicológico, cercado por el entorno físico con el que él interactúa y definido en términos de presente. Allí se mencionan algunas obras de Carl Lewis. La relevancia de teoría creó la noción de campo psicológico para explicar la interacción de las fuerzas que emanan del sujeto y las influencias sociales vistas como una totalidad dinámica. Sociocognitivista.
Bandura ha sido responsable de grandes contribuciones en campos muy diferentes de la psicología, incluyendo la teoría social cognitiva, terapia y psicología de la personalidad. Bandura ha creado una cantidad de obras en las que se pueden mencionar algunas de ellas. Psicólogo canadiense, como les afirmaba, crea dos formas básicas teóricas en las cuales ocurre el aprendizaje, como es el aprendizaje vicario y el aprendizaje por modelamiento. Y finalmente presento a Howard Maurer, psicólogo americano y profesor de psicología de la Universidad de Illinois. Practicó psicoterapia en el Hospital de Investigación del Estado de Galesburg. Ocupó la posición de presidente de la Asociación Psicológica Americana. La teoría bifactorial de Maurer, como tal como se reconoce su obra o su aporte a la psicología, fue propuesta por Watson y Rainer y trata de explicar cómo se adquieren las fobias. El modelo se llama bifactorial porque se compone de dos factores que actúan en dos fases consecutivas, a saber, en la primera fase se produce un condicionamiento clásico. Esta respuesta tiene propiedades de impulso o drive, ya que es capaz de motivar una respuesta de escape o evitación. En la segunda fase se produce un condicionamiento instrumental, ya que ante la aparición del estímulo condicionado a su proximidad de ansiedad, la persona escapa o evita la situación para reducir la respuesta condicional. Al producirse esta evitación, el sujeto no aprende a evitar un estímulo aversivo, sino más bien a escapar del estímulo condicionado o estímulo fóbico. Bien, Maurer asigna al miedo un papel mediador en las diferentes etapas de la conducta de la evitación, adquisición, mantenimiento y extinción, y el primer proceso se produce por condicionamiento clásico de las respuestas de miedo mediante la asociación de un estímulo neutro con un estímulo condicionado aversivo, y se producen los primeros ensayos del procedimiento de evitación. El segundo proceso consiste en un condicionamiento instrumental de la respuesta de evitación por la terminación contingente. Así, el miedo condicionado clásicamente constituye un estado emocional con capacidad para instigar conductas y de actuar como reforzador negativo de aquellas que terminan con el estímulo condicionado, reduciendo así el estado de miedo. Según la teoría de los dos factores, la adquisición de la respuesta de miedo es necesaria para la adquisición de la respuesta de evitación y la extinción del miedo. Esta es condición necesaria y suficiente para la extinción de las respuestas de evitación. Bien, finalmente la influencia inicial del conductismo en la psicología fue minimizar el estudio introspectivo de los procesos mentales, tal como lo dije al principio, y las emociones y los sentimientos, sustituyéndolo por el estudio objetivo de los comportamientos de los individuos en relación con el medio mediante métodos experimentales. El conductismo actual ha influido en la psicología de tres maneras. Ha reemplazado la concepción mecánica de la relación estímulo-respuesta con otra más funcional que hace hincapié en el significado respuesta, por otra más funcional que hace condiciones estimulares para el individuo. Ha introducido el empleo de método experimental para el estudio de los casos individuales y ha demostrado que los conceptos y los principios conductistas son útiles para ayudar a resolver problemas prácticos en diversas áreas de la psicología. Bien, muchísimas gracias por su atención.